dan el de oreja. No me gusta. Bueno, qué lindo poder estar juntos compartiendo esta mañana, compartiendo la palabra del Señor. Como siempre, es lindo poder disfrutar la comunión y aprender. Hay un concepto que estábamos compartiendo ayer en un grupo de hombres, y cuando pensamos en cómo Dios quiere que vivamos, la mejor forma de luchar con el viejo hombre es hacer crecer el nuevo. Es bueno, es importante enfocarnos en el viejo hombre, en la lucha con el pecado, pero lo mejor que podemos hacer es enfocarnos en el nuevo hombre creado según Dios en Cristo Jesús y hacerlo crecer. Si hacemos crecer robusto ese, el otro se va a ir muriendo solito, lo vamos a ir apagando. Y es una decisión del creyente vivir de esta manera. Y siempre menciono cuando el apóstol Pablo escribe sus cartas, este es un tema recurrente en él, de que debemos luchar contra el pecado y hacer morir el viejo y que viva más fuerte y más sano el nuevo hombre en Cristo. Y en la medida que logremos eso, vamos a tener cada vez más victoria sobre el pecado. La porción para leer hoy son 2 versículos de Filipenses capítulo 2, pero permítanme leer 11 versículos. Aunque de 9 casi no voy a hablar, pero quiero que abramos la escritura en Filipenses capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1 al 11, que ahí vamos a sacar el tema para compartir hoy. Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y paro un momentito acá y quiero que tengas en mente esto que Pablo está diciendo. Y voy a arrancar en la segunda frase del versículo 2, sintiendo lo mismo, la importancia de tener un mismo sentir. ¿Y un mismo sentir con quién? Si ahora cuando avancemos en el pasaje vamos a ver que tenemos que tener un mismo sentir con Cristo, con Pablo, con la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia hablamos de los que estamos reunidos acá, unos con otros, teniendo un mismo sentir, los unos con los otros. Y va a hacer un énfasis en que para sentir lo mismo tenemos que tener un mismo amor, tenemos que tener unidad, y vuelve a hacer énfasis en el sentir, pero ahora no sintiendo lo mismo, va a reforzarlo volviéndolo a decir con otras palabras, sintiendo una misma cosa. Y es como que quiere el apóstol reforzar esta idea de la unidad en lo que pensamos, en lo que sentimos. Y creo que esto es lo que los creyentes necesitamos reforzar. Seguimos, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y creo que estos 2 versículos nos responden de manera práctica cómo lograr el sentir la unanimidad en amor que está pidiendo el versículo 2. Ahora vamos a volver a estos 2 versículos. Pero el versículo 5 en adelante va a hablar
de Cristo como el modelo para que nosotros nos demos cuenta de manera práctica cómo quiere que vivamos ese sentir de unidad. Y es como si el apóstol Pablo dijese, este es el mandamiento, acá tienen a alguien que lo practicó. Mírenlo a él, imítenle a él y les va a ir bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es interesante ese concepto de no estimar, porque lo va a decir Pablo acerca de nuestras relaciones en el... me quieren hacer callar. Yo grito, no se preocupen. El versículo 3 usa el concepto de estimar. Tengámoslo en cuenta, ahora vamos a volver ahí. Ahora dice, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los versículos 5 al 11 nos hablan de Cristo como el modelo para nosotros de cómo debemos vivir. Y el apóstol Pablo acá hablando del sentir de Cristo es como diciendo, bueno, si nosotros somos hijos de Él, lo que Él es debe trascender a nosotros. No sé si ustedes recuerdan que en Hechos capítulo 11 va a hacer un énfasis la Escritura de que se le llamó cristianos por primera vez. ¿A quién? A los discípulos. Eso es lo que dice, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Y esto es, las personas que no tenían a Cristo, veían a Cristo en los que eran los discípulos. Y la pregunta que no podemos evitar es, permítanme cambiar el término, evangélico. Permítanme hacerle un nuevo cambio. A los de la Iglesia Bíblica Misionera de San Justo, ¿la gente los ve como un modelo de Cristo? ¿La gente nos ve como un modelo de Cristo? Bueno, ese es el llamado. No te preocupes si no te ven. Preocupate si no te ven y no haces nada para cambiar para que te vean. Ahí hay una preocupación. Hay un desafío de la Escritura a que imitemos a Cristo. Y no es lo que yo pienso, lo que a mí me parece, sino lo que Dios pide. Ahora, ¿cómo logramos el sentir de Cristo? De cómo tener la perspectiva bíblica de cómo Dios quiere que vivamos y tengamos ese sentir. Y hay algunos detallecitos prácticos que da ahí en los versículos 3 y 4, y que es donde nos vamos a concentrar. Vuelvo a leer los versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y estos dos pensamientos
el versículo 3, nada hagáis, y el versículo 4, no mirando, tienen cada uno tiene una contraposición, ¿no es cierto? Nada hagáis por, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual. Y el primero, el versículo 3, se enfoca en mi actuar. Y el versículo 4, más que nada en mis actitudes. Estamos viendo, estudiando juntos los unos a los otros. ¿Cómo actúo con respecto al otro? ¿Cuáles son mis acciones? Pero también no solamente lo que hago, sino mi actitud hacia el otro. ¿Cómo respondo? Cuando te exhortan, ¿no te da ganas de mandarlo a pasear? Yo conté el día sábado en la reunión de hombres, ¿no es cierto?, que el día martes a la mañana no la aguanté a Gloria por una situación y alguien que estaba ahí me exhortó. Y doy gracias al Señor por eso. Doy gracias al Señor. Porque esa es la forma en que crecemos. En hacernos ver el uno al otro las cosas que no están bien. Y a veces uno no hace algo grande, pero dio un primer pasito. Y si alguien te advierte ahí, te librás de grandes males. Si no te animás a hablar con el otro, no sabes dónde va a terminar. ¿Dónde va a terminar? Y este es el convivir entre nosotros. Y acá el apóstol Pablo nos está diciendo, y permítanme que yo lo repase y se los diga a ustedes, me lo estoy diciendo a mí también, y va a decir, nada hagáis. Y este concepto de hacer tiene que ver con lo que yo decía recién, ¿no es cierto? Nuestras acciones, nuestras actuaciones, ¿qué hacemos? Pero esa palabra nada está enfocándose en algo negativo y va a hacer el énfasis, por ningún modo, no tengas nada que ver con ese asunto. ¿Y cuál es el asunto? Bueno, la contienda y la vanagloria. Y son dos pecados, dos actitudes del corazón que las tenemos ahí adentro, con las que tenemos que luchar. ¿Saben? Es bastante fácil identificar ciertos pecados que el mundo llama grandes visibles. Un adicto, dejar la droga, alguien que fuma, dejar el cigarrillo, alguien que tiene un vocabulario muy sucio, cambiarlo. Esas cosas son relativamente fácil dejar. El vicio del alcohol, la dependencia del alcohol, es relativamente fácil dejarlo. Uno lucha, pero los pecados de lujuria, la parte que va hacia afuera, claro, antes le decía piropo a las mujeres en la calle, ahora no se lo digo más. Pero es mucho más difícil cambiar lo que está acá adentro. Lo que nadie ve, lo que es más sutil. La lujuria interior o la mentira, el engaño, el enojo, cuando no lo expreso hacia afuera. Y me acostumbro a convivir con esas cosas. Bueno, estos dos pecados que menciona Pablo acá, que afectan tanto al convivir de la iglesia, también son difíciles de identificar y sacar. Y fíjate que cuando dice ahí, nada hagáis, y la palabrita por enfatiza cuál es la motivación de mi hacer. Hago algo y cuál es mi motivación. Y acá está queriendo hacer énfasis el apóstol Pablo en que quizás hay cosas buenas, cosas legítimas. Fíjate en el capítulo 1 de Filipenses,
versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. O sea, cuando habla de nada hagáis por contienda, a veces hasta cosas que parecen buenas, como predicarle a otro, puede tornarse en algo malo cuando lo estoy haciendo con la actitud incorrecta. Y Pablo va a decir, hay algunos que predican a Cristo por contienda. Muchas veces divisiones en la iglesia que son más común de lo que te imaginas. Divisiones dentro de la iglesia. Y cuando hablamos de divisiones es que un grupo deje de reunirse con otro. Esa quizá es la expresión más visible. Pero a veces hay divisiones en el funcionamiento interno. Y el apóstol Pablo está diciendo, decidí no hacer nada por contienda. Ahí, permítanme leer otro versículo, en Santiago, capítulo 3. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Sabes qué está diciendo? Si estás haciendo algo por contienda, estás siendo contencioso. Este concepto de no mentir, fíjate que dice, no mintáis contra la verdad, está diciendo, no lo ocultes tras un pensamiento piadoso que parece verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Es del sistema del mundo, terrenal, animal, es de los deseos de la carne, y diabólica, es usada por Satanás, que son nuestros tres enemigos, Satanás, el mundo y la carne. La contención, el hacer cosas por contención, es terrenal, es animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando hacemos algo por celo o por contienda, no hay paz. Este concepto de perturbación es río revuelto, que no se ve nada. No hay paz. No hay paz. Hablábamos el otro día de los muchachos que andan allá en la selva, ¿no? Y hablábamos dos de nosotros que habíamos andado por allá, los dos más viejos de la iglesia, Jorge y yo, hablábamos de esto y habíamos andado más o menos por los mismos ríos en distinto tiempo y hablábamos de el río Atabapo que viene clarito, transparente, y el río Orinoco que viene todo sucio y revuelto, y en un punto se juntan, y vos mirás, venís en el barco y mirás, y esta mitad del río donde ya va junto los dos, esta mitad del río es transparente y esta mitad es todo revuelto. Bueno, en un río en el que es transparente, hasta ves los pescados andando. En el otro no ves nada. Bueno, cuando dice hay perturbación es eso. No sabes lo que hay. No sabes dónde están las rocas, no sabes dónde están los remolinos, no sabes dónde están los pozos, y hay destrucción. Y fíjate que usa una palabrita más ahí, Santiago, que usa la expresión toda obra perversa, porque la perturbación termina destruyendo, no me permite vivir en paz. Entonces, cuando el apóstol le escribe a la iglesia de Filipo, acá, nada hagáis por contienda, le está diciendo, tened cuidado con cuál es tu motivación. ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Cuáles son tus acciones en lo que haces?
en el cuerpo de Cristo trabajamos juntos y nos servimos unos a otros. Y hay una cosa linda, y personas que empiezan a venir a la iglesia, ven que todo es lindo, que todo funciona. Qué lindo, ¿no es cierto? Acá. Y dice, bueno, yo quiero ser parte de esto. Y empiezan a ser parte y de repente en una actividad, en un programa, en algo, chocaron porque los dos lo querían hacer distinto. Y se soluciona cuando se habla. Pero si no se soluciona, empieza una competencia dentro. Y algo que era lindo en un principio termina siendo malo. Y termina siendo una carga. Y de repente alguien dice, no me congrego más, no estoy más ahí. Y puede haber muchas razones. Y la principal es la maldad en el corazón del individuo. Pero yo tengo que mirarme. ¿Cómo estoy actuando yo dentro de la iglesia? En mi participación y en mi servicio. ¿Cuál es mi actitud? ¿Es contención, es contienda? Y la segunda expresión que usa, el mismo versículo, es la expresión vanagloria. Gloria vana. Busco una gloria que no es real. Y es interesante ese concepto de vanidad. Se relaciona con dos cosas que son bastante visibles. Humo y neblina. Humo y neblina. El humo parece algo importante, pero deja de estar lo que lo produce y el viento se lo llevó. Lo mismo la neblina, salvo en algunas pocas regiones del mundo, creo que la zona de Oregon en Estados Unidos y en Inglaterra, que tienen 9 meses de neblina por año, o llovizna finita. Pero en general, la neblina dura un poquito. Puede durar una noche, puede durar 2 días, en algún momento del invierno, pero es algo que en cuanto sale el sol y calienta, se termina yendo, desaparece. Y muchas veces nosotros, en nuestro corazón pecaminoso, servimos, trabajamos, hacemos cosas por una gloria que se va en un momento. Serví, trabajé, limpié, prediqué, salí en el calor a visitar y no me lo reconocen. Y lo que alguien te pueda decir o reconocer, ¿cuánto dura? Nada, nada. Lo que dura es cuando lo haces para el Señor y queda en el cielo, aunque acá no se entere nadie. Y dice, nada hagas por contienda o por buscar una gloria pasajera. Yo lo hice. No está mal, no está mal hacer y tratar de hacerlo bien y que se vea, y si alguien lo reconoce, gloria a Dios. Es lindo venir a la iglesia y disfrutar de ver el servicio de los hermanos en limpiar, acomodar. Ayer estaba hablando con un hombre que me había pedido referencia de una iglesia, no a mí, a Matías, y Matías de algún lugar en medio de la selva, el último mensajito que mandó fue a esta persona recomendándole, mira, esa iglesia no es la que yo te recomendaría, preguntale a mi papá. Y me reenvió el mensaje a mí, Mati, ¿no? Fue lo último que me mandó. Esta persona me llamó ayer y me dice, me sorprendí la mugre que había en los baños. No era de nuestra iglesia, No. Dice, y yo digo, mirá a veces qué detalle impacta en alguien. Y yo doy gracias al Señor por las personas que sirven acá, en ese área. Damos gracias al Señor. O la comida o la escuela dominical.
las reuniones caseras, los que abren su casa para las reuniones. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación? ¿Es la contienda? ¿Es la vanagloria? Déjame leerte un versículo en Primera de Corintios, el capítulo 4. El apóstol va a decir ahí en el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué gloria puedo tener yo si soy una vasija, un vaso, un instrumento de barro? No soy nada. Para que sea conocido ¿qué? La excelencia del poder de Dios. Si hay algo que hago, algo en lo que sirvo, algo en lo que participo, sea la manifestación del poder de Dios en mí, nada más. Es gracia, es misericordia. No sé si te ha pasado alguna vez, pero que te has sentido que eras el último, o te ha parecido que eras el último. Invitan a cualquiera a ser parte de, menos a vos. Porque vos sos un inútil. Porque vos no servís. Y eso pasa, es muy común en el mundo. Es muy común en el mundo. Tristemente es común a veces en el funcionamiento del cuerpo. Y Pablo dice, los más inútiles son los más útiles. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, pero el que entiende que es nada y es el poder de Dios obrando en él y a través de él, termina siendo de bendición y se manifiesta el poder de Dios. A través mío, a través de lo que yo soy. Vamos a seguir leyendo ahí en Primera de Corintios. Capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Él va a decir acá, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías si no lo como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tenés que no viene de parte de Dios? Y este versículo, junto con el anterior que leíamos, este versículo, ¿quién te distingue? ¿Quién te hace a vos algo especial? Nada ni nadie. Si soy algo es por la gracia de Dios. Y va a decir, ¿qué tenés que no recibiste de Dios? Ninguna capacidad que yo tenga la tengo por lo que yo soy, sino por su obrar en mí. Este concepto de vanagloria, humo, niebla, orgullo falso, ¿no es cierto? Una arrogancia injustificada, porque ¿quién soy yo? Un pecador perdido, pero perdonado, alcanzado por su gracia. Y eso es todo. Y él decidió tomar este vaso de barro inútil que no servía nada, para nada, y lo hizo útil. Y entonces va a decir ahí, en el siguiente concepto del versículo 3, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si yo aprendo a mirarme a mí correctamente y actuar por las motivaciones correctas, voy a mirar al otro de la manera correcta. Romanos, capítulo 12, el versículo 3,
Va a decir el apóstol Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando habla de, ahí en Filipenses, ¿no es cierto?, de considerar al otro, y va a decir, antes de considerar al otro, que debo yo tener hacia mí un concepto de humildad, es esto, no tener un concepto más alto de mí mismo del que debo tener. Pablo, cuando habla de su condición y habla de el pecador perdido, él va a decir, de los cuales yo soy el primero. Y él se pone de abajo para arriba primero en la lista. Y él lo había aprendido de Jesús. Jesús nos enseñó a hacernos siervos. Es hermosa la ilustración de la última cena. Si salís de acá, vas derecho hacia la pared del fondo, hay un cuadrito ahí. Un muchacho lavándole los pies a otro. Imita a Jesús lavando los pies de uno de los discípulos. Era la tarea del siervo. ¿Y cuál era el concepto de los discípulos? Yo quiero reinar. Jacobo y Juan querían el uno un lugar a la derecha, el otro a la izquierda. Se consideraban ellos los elegidos para gobernar al lado de Cristo. Y Cristo le dice, el que quiere ser Señor, hágase siervo primero. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No, diríamos hoy en día, no te la creas. En mi época decíamos, a este se le subieron los humos. No sé por qué. Todavía no lo entendí. Pero era la expresión que se usaba. Pero es esa la actitud. A veces me creo más. Y los conceptos anteriores, ¿no es cierto? La contienda, la lucha. Santiago va a decir, los versículos que siguen del que leímos recién, se van a morder y comer, y ojo, se van a destruir. Porque esa es muchas veces la actitud, y eso es lo que el diablo busca. Y la Escritura va a decir, no hagas nada por contienda o por vanagloria, sino con actitud de humildad. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, le habla a los jóvenes, pero si tenés menos de 100 años, ponete en la lista de jóvenes por hoy. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y este es el concepto que quiero marcar. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si te crees algo, cuidado porque Dios decide que te va a confrontar para hacerte morder el polvo. No porque no te ama y te quiere destruir, sino para mostrarte quién es Él y quién sos vos. Me quiere mostrar a mí quién es Él y quién soy yo. Dios resiste al soberbio y da gracia al que es humilde. Ahora, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y yo les hacía un comentario recién, ¿no es cierto? En el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Estimar es el concepto de considerar, valorar. Y te vuelvo a llevar a Romanos 12, pero ahora el versículo 16.
unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Estima al otro como superior a vos mismo. El apóstol Pablo, ya terminando sus años de ministerio, pasa por cerquita de Éfeso y hace venir a los pastores de Asia a compartir con él y les da un último mensaje. Y ahí en Hechos capítulo 20, él va a decir, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y acá el apóstol está diciendo, tengo un fin, tengo una meta, que es terminar bien la carrera, y no tengo en alta estima mi vida para mí mismo. Lo que realmente vale es la vida del otro. Y porque eso estaba en la mente de Jesús, decidió dejar el cielo y venir acá a vivir con nosotros. Y la última expresión ahí del versículo 3, como superiores a mí mismo. Esto es bravo, ¿no? El otro es más que yo. Y capaz que lo sea. ¿No? ¿Saben? Yo fui comprado con la sangre preciosa de Cristo y fui adoptado hijo de Dios. Y cada uno de ustedes que han recibido a Cristo como su Salvador fueron comprados con la sangre preciosa de Cristo y hechos hijos de Dios. Más que quién soy yo. Dentro del cuerpo tengo una función distinta. Creo que nadie lo puede negar. Dentro del cuerpo, cada uno de nosotros tenemos una función distinta. Nadie lo puede negar. Y damos gloria a Dios como, no sé si todos se dan cuenta, los que vienen siempre, pero se fue un grupito a Córdoba, se fue el pastor Matías, este fin de semana no está Carlito porque se fue a predicar, creo que hoy reemplazaba a Marcos, que anda en la selva. En la Unión, claro, hoy reemplazaba a Josu, la semana que viene lo va a reemplazar a Marcos. Hay personas que no están por distintas razones, pero el cuerpo se va acomodando y se van cumpliendo las funciones para que la iglesia como cuerpo local siga funcionando y sigamos sosteniendo y proyectándonos en lo que Dios tiene. ¿Y saben por qué es eso? Porque frente a los ojos de Dios nadie es más que otro. Somos un cuerpo que funcionamos con diferentes tareas. Entonces yo tengo que mirar a mi hermano, quien quiera que sea, como un pecador perdonado, hijo de Dios, y que es miembro de este cuerpo del cual yo también soy miembro. Y este es el concepto de considerar, estimar al otro, darle el lugar que el Señor quiere que le dé. Ahora, el segundo versículo ya no es nada hagáis por contienda, sino que va a decir no mires. No está hablando lo que haces hacia el otro, sino cómo actúas vos. Y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el concepto de mirar es poner demasiado cuidado, poner demasiada atención. ¿Y sabe qué está diciendo? No pongas demasiada atención por lo tuyo. No veles demasiado por lo tuyo. Esto no habla de falta de responsabilidad, no te hace irresponsable, sino que habla de
nuestra vida, lo que el Señor espera de nosotros, sino velar y cuidar, va a decir, también por lo de los otros. Hechos, capítulo 4, 32. Tenemos allí un modelo, o sea, una pequeña muestra del funcionamiento de la primera iglesia. Y mirá el concepto lindo y la multitud, Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahora, este pasaje es hermoso. Si lo tomamos aislado lo podemos mal entender. El capítulo que sigue, que es continuación, tenemos la historia de dos personas, Ananías y Zafira. Que toman la imitación de un tal José, que está en 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, dice el versículo 37, que tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira dijeron, vamos a hacer lo mismo. Vendemos nuestra casa y traemos la mitad de la plata a la iglesia. Y el Espíritu Santo de Dios los mata. ¿Los mata por traer la mitad de la plata a la iglesia? No. Versículo 8, Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu de Dios? He aquí, a la puerta los pies que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y ella al instante cayó muerta. Ahora, el concepto que el apóstol está marcando acá es, la iglesia tiene todo en común pensando en cuidarnos unos a otros. Que podamos, como dice el versículo 32, ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía. Lo pongo a disposición de Dios, a la administración del cuerpo, pero sigo siendo el administrador, según el capítulo 5. Yo decido cómo lo administro para Dios, pero no con el egoísmo de que lo administro para mí, sino que lo administro para la gloria de Dios. Lo que no puedo hacer es decirle, le doy todo a Dios y después le doy migajas, que es lo que intentaron hacer estos dos, Ananías y Zafira. Mentirle al Espíritu Santo de Dios, eso fue por lo que los fueron destruidos, no por administrar. Ellos tenían la responsabilidad de administrar. ¿Y cuál es el énfasis del versículo 4? No enfocarme en mí. ¿Se acuerdan cuál es el tema del capítulo 13 de 1 Corintios? Tiene varios temas, pero cuando uno dice 1 Corintios 13, ¿qué se te viene a la mente? El amor, ¿cierto? Eso es lo primero que se te viene a la mente. ¿Sabes? El amor no es egoísta. El amor no dice ser suyo propio nada cuando realmente amamos. Estamos puestos para bendecir el cuerpo de Cristo. Ahora, enseguida usa una frase, sino cada cual también. Deja de mirar en vos mismo, eso es lo que hace el amor, te enfocás en el otro y va a decir, cada cual también por lo de los otros. ¿Y cuál es la medida? El Señor Jesucristo
en su enseñanza, repitió en varias ocasiones los mandamientos. En Mateo capítulo 22, 29 es una de esas veces. ¿Y cómo dice el mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando acá hace énfasis en ese concepto, el apóstol Pablo está recordando el mandamiento del Señor. Amar a los otros como a vos mismo. ¿Cómo me amo a mí mismo? Y la Escritura dice, yo me amo sustentándome y cuidándome. ¿Hace calor? ¿Sí? ¿Trabajaste con calor? ¿Anduviste con calor estos días? ¿Sabés qué lindo es tratar de pegarte un baño? Yo te digo, agarrar la manguera ahí y mojarme con agua fría después de la tarde de trabajo. No trabajo mucho en la construcción, pero esta semana me tocó en la zanja con los muchachos ahí. Qué hermoso, qué fresco que es. Me quiero, me cuido. Ando con mi botella de agua, me quiero, me cuido. No soy un desesperado por la comida, pero me gusta que todos los días tenga algo. Me quiero, me cuido. Trato de tener un lugar donde dormir, me quiero, me cuido. Y la Escritura dice, así como te querés y te cuidás a vos, mirá por el otro, pensá en el otro. No podemos ser indiferentes. Dice la Escritura, mirando cada uno por lo de los otros. Casi siempre somos propensos a buscar qué es lo que el otro me debe a mí, en vez de pensar qué es lo que yo puedo hacer por el otro. ¿Tenés una lista de necesidades? Yo la tengo, si querés te la paso. ¿Tenés una lista de necesidades? Está bien, hacela. Orá a Dios por tus necesidades. Pero el cuerpo va a ser bendecido cuando yo no me enfoco en mi lista de necesidades, sino que me enfoco en las necesidades del otro y qué puedo hacer. Si cada uno de nosotros nos enfocamos en la necesidad del otro y ver qué podemos hacer, nos vamos a ir supliendo los unos a los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo del otro. Esta es la invitación de la Escritura. Ahora, en 1 de Juan capítulo 4 vuelve a hablar del amor los unos por los otros y enfocarnos de manera práctica en qué podemos hacer los unos por los otros, entendiendo cuál es la necesidad del otro. Entonces, sacar la mirada de mí mismo y mis necesidades y mi situación, lo que yo estoy viviendo, y empezar a ponerla en otro. Perdón, ¿qué te duele? Cuando van pasando los años uno se vuelve adolescente, porque me adolece acá, me adolece acá, me adolece acá. Nos duelen cosas por todos lados. Ahora, ¿qué quiere el diablo? Que yo me centre en mis dolores, en mis necesidades, en mis situaciones, en las cosas que a mí me faltan. ¿Te falta? Te vuelvo a decir, hacé la lista, en lo material, en lo emocional, en lo familiar, en lo espiritual. Y el Señor dice, enfócate en el otro. Es hermoso que un poquito más adelante, en el mismo pasaje, el apóstol Pablo va a mencionar a dos muchachos. Y digo muchachos porque eran más jóvenes que él y eran discípulos de él. ¿Quiénes son? En el mismo capítulo está ahí, ¿eh? Timoteo y Epafrodito. Está de título ahí. Es fácil encontrarlo. Mírenlo en el capítulo 2. Versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia,
vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Evidentemente, la iglesia de Filipo lo había mandado a Epafrodito con plata para las necesidades del ministerio de Pablo, y estaba cuidándolo y acompañándolo y ayudándolo a Pablo, y Pablo dijo: Epafrodito, es tiempo que vuelvas a tu iglesia y sirvas allá. Y le va a decir: él tenía grandes deseos de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Estando conmigo se enfermó, ustedes se preocuparon por él, y él se angustió que ustedes estén preocupados por él. Epafrodito, enfermo, trabajando, cuidando a Pablo, pero con un peso en su corazón por la iglesia donde había salido, la iglesia que lo había enviado. Eso es pensar en el otro. Eso es pensar en el otro. Te hago un pequeño paréntesis. Misiones. Misiones. El mes de marzo en nuestra iglesia es el mes misionero. Pero todo el año tenemos que pensar en misiones. No me contestes. La reunión casera de Ciudad Evita. No, perdón, de acá, de Luzuriaga. ¿Cuánto le escribieron a Adrián y su familia esta semana? A Felipe y su familia, la de San Justo. ¿Cuánto le escribieron a Lelie? Un mensajito, 3 líneas, una palabra. Oramos por vos, nos acordamos de vos. ¿Cómo la estás pasando? El SAMU. Y aún podemos agarrar de otro lado, ¿no es cierto? Al Misa, que salió de otra iglesia, pero lo tenemos casi adoptado nuestro. Los de La Palito tienen su embajador allá, ¿no? El Manu y Carla. ¿Saben? Pensar en el otro es sacar el foco de mi necesidad, de mi situación, y enfocarme en qué está viviendo el otro y cómo lo puedo sostener. Y no te das una idea cómo cambia tu manera de enfrentar el día a día, la vida, lo que el Señor te pone por delante. Y este era Epafrodito. Estaba sirviendo con Pablo en el ministerio de Pablo, el más grande de los apóstoles, pero estaba preocupado por la iglesia que lo había enviado. Ahora, el otro testimonio que da Pablo, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Le voy a mandar a Timoteo para que vaya, esté con usted un tiempo y venga y me cuente cómo están ustedes. Claro, era la iglesia que lo sostenía económicamente. Entonces Pablo quería mantener la comunión, la relación con esta iglesia, que eran sus compañeros fieles en la obra. Él predicaba, pero la iglesia de Filipos era la iglesia que lo sostenía económicamente. Cuando le escribe a la iglesia en Corinto, en 2 Corintios capítulo 8, dice que esta iglesia de Filipo, en grande prueba de necesidad y en profunda pobreza, lo sostenía. No era una iglesia pudiente, era una iglesia pobre que hacía sacrificio para que Pablo pueda ir y hacer la obra. Pero mira el versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Mirá la actitud de Timoteo por la iglesia en Filipo. Interés genuino, sincero, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Se ve que era un mal común de toda la historia de la humanidad. Pensar en mí y cómo puedo estar seguro yo y tener yo todo lo que necesito. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio.
Timoteo fue un hombre que decidió sacar la mirada de su persona y sus necesidades y ponerla en otro. Y presta atención que Pablo va a mencionar dos enfoques. El interés de Timoteo por la iglesia de Filipo y el interés de Timoteo por el misionero que anda por el mundo llevando el evangelio, que era Pablo. Este era el sentir de Timoteo, un hombre que pone la iglesia, la obra de Dios, los que sirven a Dios, por delante, antes que a sí mismo, que su propia vida. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y estos dos hombres, Epafrodito y Timoteo, nos muestran un ejemplo de cómo se debe hacer, cómo se debe vivir. Y esta es la iglesia que el Señor busca. No en aquel tiempo, hoy. Oramos. Gracias te damos, querido Padre, por este tiempo que podemos compartir. Gracias por tu palabra, que una vez más nos enseña, nos anima, nos exhorta. Señor, ayúdanos a que podamos con fidelidad servirte a ti, no por contienda, por vanagloria, sino, Señor, con un ánimo de servir al cuerpo para tu gloria y tu honra. Señor, no buscando satisfacer nuestros propios intereses, sino los tuyos, los eternos, los del reino. Y que de esta manera podamos traer gloria a tu nombre. En el nombre de tu Hijo Cristo oramos. Amén. De pie, cantar un último coro, recordarles nada más